amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en su versión, en la segunda emisión de este programa que llevamos ya 2 semanas haciéndolo. Gracias a todos los que se están conectando, en lo que damos tiempo para que se conecten más personas, mientras les voy a platicar un poquito sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Como todos saben, pues seguimos en cuarentena y nuestro subsecretario Gatell nos la extiende y nos la extiende y nos la extiende, entonces no vemos el fin de esto. Y justo este tema de estar encerrados, de pasar más tiempo con nuestras familias, con nuestro novio o novia o con quien sea que estén haciendo su cuarentena, pues puede generar algún tipo de conductas de las cuales no somos conscientes, y de esto nos va a platicar la psicóloga Nancy Cruz Sánchez. Ella es egresada de la licenciatura en psicología por la UNAM, ha tomado muchos diplomados, muchos talleres, ha atendido a muchas zonas vulnerables y ha hecho muchísimas cosas. Ahorita ella nos va a platicar, y el tema que específicamente vamos a tocar es cómo estamos afrontando la cuarentena. Como pudieron ver la imagen en las redes sociales que estuvimos difundiendo toda la semana, es cómo estamos afrontando la cuarentena, qué hábitos malos estamos adoptando y que no nos hemos dado cuenta, el tema de violencia intrafamiliar, la violencia de género que están viviendo muchas mujeres que desgraciadamente están haciendo su cuarentena con algún esposo o novio, no sé, golpeador, violento. Entonces vamos a tratar muchísimos temas. Ya saben que aquí todo es sin pelos en la lengua, todo es como va, no sé, no hay tabús ni nada. Entonces pues vamos a empezar. Nancy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mar? Disculpa aquí con un pequeño detalle. Bueno, muy bien, estoy ya en esta cuestión estresante un poco, ¿no? De repente el desgaste de estar en casa, pero desde luego que al pendiente justo de las emociones. A ver qué tal. Así es. Pues mira, vamos a empezar, ya estamos 15 personas aquí viéndonos y bueno, platícanos un poquito sobre tu trayectoria, que para la gente que no te conoce, si eres licenciada en psicología, pero en qué te has especializado o a qué te dedicas específicamente. Sí, pues mira, yo inicié con una asociación civil. Esta asociación civil la creamos con la necesidad de atender población vulnerable, de acuerdo a la ley de acceso a una vida libre de violencia. En esta población, justo en la ubicación en la que estábamos, era pues la frontera entre el Estado de México, la Ciudad de México, zonas de campesinos todavía, ¿no? Realmente empezar pues fue como desde -100, ¿no? En esta parte de descubrir, que la gente descubriera cuál era como la función de la psicología, ¿no? Desde un proceso psicoeducativo, ¿no? En donde la gente no sabía para qué era la psicología, literalmente llegaban y entonces era como, oigan, ustedes aquí nos dijeron que aquí dan ayuda, entonces queríamos ver si había una despensa, ¿no? Entonces nosotros así como, ¿no? O sea, éramos un grupo de abogadas, psicólogos, bueno, yo era la única psicóloga, y entonces fuimos creando y dándole forma a esta parte, ¿no? Conforme el tiempo, pues en esta asociación ha crecido, ¿no? Es la Asociación Civil Murey, ¿no? Ya hay otra sede, ¿no? Ya hay mucho trabajo, ya hay años de trabajo en estos espacios y pues bueno, posteriormente fue la experiencia que tuve con la maestra María de la Luz Matadamas, que es como, yo siempre lo digo, es como fue mi luz en todo el camino, ¿no? Y ella comenzó, bueno, trabajaba con ella en las prácticas en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez. Entonces, el trabajo obviamente también con la cuestión de la enfermedad, ¿no? En estos momentos muchos compañeros de ahí justo están, es un hospital, ¿no? Que está recibiendo población de COVID y en realidad ese hospital para mí es muy importante y muchos compañeros que pues sí, lamentablemente ya no están, ¿no? Otros compañeros que siguen al pie del cañón, ¿no? Y pues bueno,
espero que algo de lo que les pueda compartir, ¿no? Aquí pueda apoyarles en este transitar de todos y todas. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos un poco de lo que ha sido tu trayectoria y sobre todo como esto de qué es lo que te llevó a estudiar psicología, ¿no? Tengo una pregunta un poco como para ir rompiendo el hielo. Yo siempre he escuchado, y seguramente tú también, a muchas personas que dicen, ay, es que los que estudian psicología están locos, ¿no? O son como los más loquitos. Claro, ¿Cómo tomas este tipo de comentarios o cómo consideras que sí es así o es como un estereotipo que han creado las personas, ¿no? Sin saber. Claro, pues creo que todos vamos hacia donde tenemos algo de necesidad, ¿no? Por ejemplo, creo que las personas que tenemos la fortuna de dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que amamos, justo empieza como una necesidad personal, ¿no? Una curiosidad, una motivación. Por ejemplo, como yo descubrí como querer estudiar psicología, la verdad es que hasta hace poco, hasta hace literalmente unas semanas, lo hice consciente, recordé, voy a balconear un poco a alguien, una persona de la familia tenía una tarea, me parece, y tenía que aplicarle una prueba a una niña o un niño. Los que estudian pedagogía, psicología, entenderán, ¿no? En esta parte. Y entonces fue unos dibujos, ¿no? O sea, fue dibujar unas tarjetas y me dijo, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Y esta tensión. Entonces, en general creo que, digo, al menos la población mexicana, pero creo que en muchos lugares también, las familias no hablamos de las emociones, ¿no? Y en mi caso muy particular te puedo comentar, les puedo compartir que fue por una necesidad justo de eso, ¿no? O sea, cuando me dicen, pues es que los psicólogos hablan de las emociones, y de repente ver tanto adulto que no hablaba de ello, ¿no? Entonces fue como, a ver, eso me interesa, ¿no? Y entonces empezar como a buscar y saber qué es y cómo hacen y qué es básicamente, ¿no? Entonces, obviamente me hago como de una idea como de qué significa, ¿no? Estudiar psicología o qué es una psicóloga, ¿no? Y pues con el tiempo obviamente me voy dando cuenta que sí, ¿no? O sea, que en efecto hay mucho, la psicología es muy amplia y hay muchas áreas en las que te puedes desarrollar, pero pues heme aquí hablando de mis emociones, ¿no? Entonces creo que a veces la locura tiene que ver mucho como con un estándar, como con un no romper un patrón, ¿no? Entonces, si desde mi necesidad de hablar de emociones, ¿no? Fue de donde vino a mí la curiosidad, pues bueno, creo que fue algo de bastante beneficio. Sí, claro, y es totalmente válido. Y sobre todo creo que hay muchas personas que tienen justo como muy estereotipada la psicología, ¿no? Y a las personas que se dedican a esto. Y creo que últimamente se ha tornado muy, muy polémico este tema de la salud mental, justo de expresar tus emociones, porque toda la vida nos han enseñado que si lloras está mal o si lloras es signo de debilidad, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que sí es muy importante y justo la cuarentena llegó, yo creo que a exponer más o exponencializar, ¿no? Sí, exponer más el problema de las emociones y de la salud mental, lo que ahorita justo nos lleva a la primera pregunta. ¿Cuál crees que es sabemos que hay una crisis, ¿no? Emocional de todos en la cuarentena. Me comentabas que a lo mejor muchas personas no se están haciendo conscientes de eso. Entonces, si nos puedes platicar un poco sobre la crisis que nos está generando a la mayoría, o si no es que a todos el hecho de estar encerrados. Claro, pues bueno, son bastantes factores. Uno, el que comentabas ya, de que pues nosotros teníamos una vida antes, ¿no? Entonces, simplemente esta cuestión del encierro fue algo pues que no solicitamos, no es algo voluntario, ¿no? Entonces, en esta parte donde te dicen, oye, es que no puedes salir, ¿no? O no debes de salir, ¿no? Ya en esa indicación es como de, ¿pero por qué? ¿No? Y viene todo este contexto en donde la salud mental ya era importante o siempre ha sido importante desde que incluso fuera el concepto, ¿no? Pero con esta situación todo se está como potencializando, ¿no? O sea, de repente funciona como un catalizador
en donde si yo ya me sentía triste, ¿no? Y de repente pierdo estos factores, ¿no? Que me daban ciertos puntos de fuga, ¿no? En donde yo iba al trabajo, al gimnasio, o de repente sí peleaba con mi pareja, pero pues también me iba con mis amigos de vez en cuando. O sea, había como una diversificación importante, ¿no? Y ahora las opciones se reducen, ¿no? Y por ende en estos escenarios empieza a ser como muy caótico, ¿no? También la cuestión de la falta de certeza, ¿no? Creo que es un... yo pensaría, ¿no? Que es como lo más angustiante en este momento, de manera a corto y a largo plazo, ¿no? Porque no existe la certeza de en qué momento va a terminar, no se sabe, ¿no? De repente este flujo de información, porque todo se está haciendo como desde estudios en otros países, no necesariamente solo en México, ¿no? O sea, indicaciones de otros países que a veces son diferentes a las de tu país, ¿no? Y toda esta parte como del flujo de información, ¿no? Y la poca certeza que hay ahí, ¿no? Porque tenemos información en cadenas de WhatsApp, en información falsa o cierta, ¿no? De Facebook. Tenemos mi propio concepto creado de, pues yo en mi colonia yo no he visto a ninguno, o yo sí ya conozco, ¿no? O alguien estornudó en el camión, entonces ya todos así. Entonces viene como todo este concepto y esta construcción muy individual, pero a la vez estamos como en un colectivo, ¿no? O sea, como en esta parte, recuerdo cuando decían esto del mismo barco y demás, creo que jamás hemos estado en el mismo barco, ¿no? O sea, las condiciones que tiene cada persona son muy diferentes, y con esas herramientas, muchas o pocas que teníamos antes de empezar esto, es con lo que cada persona está afrontándolo. Entonces, es importante que esto pues tome una... que sea más visible, ¿no? Que se mire, que se reconozca como importante. Sabemos que lo inmediato es lo médico, ¿no? Estar al pendiente de las cuestiones médicas, pero la cuestión de la salud mental también es importante, ¿no? Tiene una relevancia, y tiene una relevancia de 24 horas, ¿no? De constancia, de falta de certeza, de incertidumbre, de la cuestión económica, ¿no? De la vulnerabilidad, ¿no? Creo que esta pandemia vino a mostrar la vulnerabilidad humana, ¿no? En donde yo empiezo como a decir, o sea, sí se puede, o sea, sí hay gente que está falleciendo, o hay gente que se está infectando. Así es, totalmente de acuerdo, sobre todo como esta parte que decías de no sé qué es el virus, o sea, cuando es algo como intangible y que no ves, se te hace como aún más difícil como asimilarlo y hacerte consciente de que existe, ¿no? Entonces, bueno, sí, o a lo mejor sí, pero pues si ya me lavé las manos ya, ¿no? Entonces, explícame un poco cómo estábamos platicando sobre cómo uno debe de identificar estas emociones, pero ahora en la cuarentena, ¿cómo uno admite que necesita ayuda? O sea, ¿cómo sé yo que la necesito y cómo puedo yo pedir ayuda? Porque justo existe esta parte de la debilidad o ay, qué cobarde, ¿no? Que no pudiste superarlo tú solo y necesitas ayuda. ¿Cómo uno admite que debe buscar ayuda? Claro, pues mira, no hay una regla, ¿no? No hay una normalidad de decir solamente cuando muera uno de tus familiares puedes pedir ayuda, ¿no? De repente hay muchos estigmas referente a esa parte de decir, ¿cómo es posible que por la muerte de tu mascota, ¿no? Tú quieras ir a terapia, ¿no? Y de repente hay gente que su mascota es su compañero de vida, ¿no? Y tiene un impacto emocional importante. Entonces, no hay una regla como tal de decir, bueno, es que las personas que tienen una pérdida o que ya tuvieron tristeza durante 8 días, ¿no? O que tuvieron ansiedad en 3 días, o sea, no hay como tal, sino es como una brújula interna, ¿no? O sea, el hecho de que tú sientas que necesitas ayuda es el requisito para solicitarla, ¿no? O sea, simplemente eso, ¿no? Puede que a alguien le impacte algo más grande, ¿no? Pero citando al doctor Rey Subiría, ¿no? Decía, no hay dolor más grande que el propio, ¿no? Entonces, enfocarnos a lo que sentimos y saber qué es lo que necesitamos es bastante individual. Pues sí, ahora sí que el que trae la piedrita en el zapato sabe, ¿no? En qué claro. momento.
esto ya necesitas ayuda o dices, bueno, no, creo que sí lo puedo como controlar o no. ¿Qué tanto el encierro puede generar una crisis por claustrofobia? Pues bueno, como tal la claustrofobia o sea, tiene sus características, ¿no? Tiene que ver sí con los lugares cerrados, ¿no? Y con las sensaciones. Muchas veces viene de un evento que desencadenó, ¿no? Un evento traumático en donde, no sé, alguien le encerraban en el baño o simplemente no lo tengo consciente, ¿no? Pero el hecho de que haya espacios cerrados no es algo que me haga sentir bien, ¿no? Puede suceder, ¿no? Y pueden tener también otros factores de ansiedad, ¿no? Como los que ya te comentaba, la falta de certeza, la información, ¿no? Fluyendo por todos lados todo el tiempo, situaciones que me preocupen, gente, ¿no? Que yo sienta que está más vulnerable y decir, bueno, soy responsable de esas personas, ¿no? El cuidado. Entonces, sí puede deberse como a estos espacios cerrados, a esta condición limitante, pero no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente alguien que tenga esa condición puede desarrollarla o darle una crisis por este motivo. Ok, y ahorita justo que tocabas el tema de la información que nos llega por todos lados, ¿tú crees que las redes sociales han servido para mitigar esta depresión o esta ansiedad de estar encerrados o han resultado contraproducentes? Uy, bueno, yo creo que es un arma de dos filos, ¿no? Creo que por un lado el hecho de que el internet ya sea tan accesible, ¿no? Lo cual no en todos los casos, ¿no? Hay muchas zonas en donde ni siquiera el teléfono fijo llega, ¿no? Aún. Pero bueno, es algo relativamente sencillo de tener, ¿no? Creo que hace que justo ese ritmo de vida en cuanto al aislamiento se proyecte un poco más el movimiento a nivel de redes sociales, ¿no? Entonces yo puedo pasar más tiempo en el Facebook, ¿no? O puedo pasar más tiempo en videollamadas con amigos, ¿no? O sea, y entonces es como canalizar ese ritmo de vida que yo ya tenía, ¿no? La cuestión de información, ¿no? Creo que es... pues tenemos muchísima información falsa, ¿no? O sea, simplemente yo puedo hacer una nota de aquí en Morelos no hay ni un solo caso, ¿no? Y entonces alguien lo puede compartir y ya esa imagen puede estar en muchos perfiles, ¿no? Entonces, puede afectar. Yo lo que recomendaba en un inicio era, como desde los primeros días, es que tuviéramos una higiene mental, ¿no? Que tuviéramos un filtro en donde estableciéramos de dónde íbamos a obtener esa información, ¿no? Y que fuera información que me fuera útil. La parte de la información es que te sea funcional. Si a lo mejor yo me voy a leer, ¿no? Un artículo de cómo están haciendo el análisis en pacientes en Alemania, ¿no? O sea, y a lo mejor eso me va a ayudar a algo funcional, me va a dar algo funcional a mí, pues adelante, ¿no? Pero si solamente me va a angustiar, si solamente me está haciendo sentirme más preocupada, ¿no? Creo que no está cumpliendo su función, ¿no? O sea, si recibo cadenas y ya sé que es el familiar que sube cualquier cosa que encuentra, ¿no? A lo mejor ya ni leerlo, ¿no? O sea, es importante los límites en este tiempo, no estos límites de encierro, sino estos límites propios, ¿no? De decir hasta dónde es suficiente para mí, ¿no? Hasta dónde es suficiente de estas noticias, hasta dónde yo me siento bien con esto, ¿no? O sea, saber una estadística, pensemos, puede funcionarte para qué, ¿no? O sea, saber uno más, uno menos, 10 más, 10 menos, ¿no? O sea, a nivel funcional, a nivel personal, ¿de qué te está resolviendo? ¿Qué te está apoyando? Y esa creo que sería una buena pregunta, ¿no? O sea, si hablar con ciertas personas me está funcionando, si hacer ciertas actividades, inscribirme a grupos en línea, ¿no? Cursos, o saber si tal vez lo que estoy haciendo me está estresando o me está perjudicando más. Así es, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que todo se trata, y de los puntos que hemos tocado, es como saber identificar uno mismo hasta dónde es suficiente, hasta qué punto ya necesito ayuda,
¿no? Hasta qué punto ya me está afectando. Entonces sí es como mucho de ser uno mismo consciente de las cosas y situaciones que a veces nosotros buscamos o consumimos, en este caso la información en redes sociales, ¿no? Tenemos una pregunta aquí en redes sociales de César López. Más adelante vamos a hablar de esto, pero bueno, para atender la pregunta, ¿qué puede hacer la gente como yo que come por estrés y que trae todo el reloj biológico volteado? Ok, bueno, partamos de que teníamos, en su mayoría, a veces no, pero teníamos una rutina, un tiempo, ¿no? Y tenemos estos factores como, pensemos en un horario de oficina, ¿no? Estamos hablando que de lunes a viernes, tal vez yo por la mañana estaba ocupada trabajando y entonces a partir de las 4 yo podía hacer algunas actividades en casa y los fines de semana podía dedicárselos a la cuestión recreativa, actividades acumuladas de la semana, etcétera, ¿no? Entonces, de repente en esta cuestión del aislamiento, mucho también se quiso hacer de esa manera, ¿no? O sea, mucho se quiso como mantener ese mismo margen, ¿no? De que los sábados tengo que salir a fiesta, ¿no? O tener como arraigados estos horarios, ¿no? Y por otra parte también había como de, pues es que ya no me tengo que levantar temprano porque en el transporte, al menos en la Ciudad de México, por ejemplo, el trayecto, ¿no? Era de 1 hora, 2 horas, ¿no? De trayecto a mi trabajo y entonces ahora pues me despierto literalmente con la pijama y me conecto, ¿no? Esas partes, ¿no? De necesitar estas estructuras de afuera, estas demandas externas, ¿no? Puede justo causar conflicto a las personas, porque entonces ya no está esta demanda externa que me dice a qué hora tengo que comer, ¿no? Y cuánto me tengo que tardar porque ya tengo la siguiente actividad lista, ¿no? Entonces, es común, ¿no? Que se pierda como esta cuestión de los tiempos, pero una parte que nos va a ayudar, creo yo, y que justo va a causar esta parte de la resiliencia que implica adaptarte a una nueva situación, ¿no? Es la flexibilidad. Ajá. No podemos estar en condiciones diferentes, estar viviendo un cambio sin cambiar nosotros y nosotras, ¿no? O sea, flexibilizarnos ante la situación de, bueno, no tengo una demanda externa y me doy cuenta que yo sí necesito una demanda externa, es decir, horarios para comer o tal vez un calendario, ¿no? Que me diga cuáles son mis actividades. Entonces, establecérmelo, ¿no? A mí misma y entonces de esa forma intentar autorregularme, ¿no? Porque esta parte de ser como tan autónomos tal vez no estaba tan despierta, ¿no? Entonces, ahora me puedo pasar, no sé, hasta las 4 de la mañana, ¿no? Terminando la serie que me encanta, ¿no? O puedo ponerme a comer papas, pasteles y demás, ¿no? Todas estas partes en las posibilidades se cierran muchas, por ejemplo, de no salir, pero se abren otras, ¿no? Como de, bueno, pues ahora paso más tiempo en mi casa. ¿Y qué hacía en mi casa? Descansar, ¿no? Como esta gente que en un principio yo noté mucho que había gente que lo tomaba como un puente larguísimo, ¿no? O sea, como que les dijeron, van a ser 40 días y vacaciones. Ajá. Hubo gente que creo que sí sintió que era, o sea, sí pensó que eran 40 días, ¿no? Y entonces lo tomó así como de perfecto, en 40 días puedo bajar de peso, ¿no? Al menos unos cuantos kilos. En 40 días puedo aprender y meterme en clases de acuarela o en clases de zumba o en clases de yoga. Entonces, empezar a hacer como en esta conducta muy humana y muy voraz, creo yo a veces, de aprovechar, ¿no? O sea, como de voy a aprovechar mis 40 días. Entonces, después de que no fueron 40 días y que se están volviendo meses, ¿no? Que se volvieron semanas, se volvieron meses, y que de repente ahora estamos a mitad del año, ¿no? Y que volteamos y decimos, ¿qué pasó con esa mitad, no? O sea, esta cuestión tan relativa, ¿no? En donde al menos yo lo platicaba personalmente y yo lo comentaba con un colega y le decía, es que es tan extraño sentir esta sensación de que todo pasa muy lento o que todo es tan repetitivo, pero al mismo tiempo voltear y decir, ya te echaste medio año, ¿no? Entonces, ya no sé dónde está lo lento y lo rápido en esta situación, ¿no? Y tener ese arraigo, ¿no? Ese aquí y ahora, es algo
pues que justo se tiene que trabajar constantemente, ¿no? Decir, bueno, ok, el día de hoy me voy a enfocar a estas tareas, ¿no? O el día de hoy, o esta semana la tengo pensada para descansar, ¿no? Pero tratar de planear, tratar de ser como flexibles y autónomos en nuestros tiempos y en nuestras demandas, tanto internas como externas. Así es, totalmente. Vamos a hacer una pequeña pausa todavía en unos 5 minutos, pero no se va a cortar la transmisión para las personas que están ahí, no se vayan a espantar o no se nos vayan a ir. Es una pequeña pausa como de 1 minuto para retomar. Pero mientras, vamos a platicar también de otra pregunta. Ahora pasando a la violencia intrafamiliar, que también creo que ha sonado mucho en las noticias, casos en redes sociales de mujeres, sobre todo, que están viviendo violencia en sus casas, ¿no? Y que es muy difícil, está muy cañón que puedan llamar o solicitar ayuda, justo porque pues están encerradas y no, pues no hay de otra, ¿no? ¿Qué es lo que genera esta violencia intrafamiliar? Pues mira, volvemos a la estructura que ya teníamos antes, ¿no? O sea, otra vez, este aislamiento va a ser un catalizador para mostrar muchas cosas y muchas estructuras que ya existían, ¿no? Entonces, en estos puntos de la violencia, para empezar tenemos el estrés, ¿no? Que es un desencadenante muy frecuente en la violencia, ¿no? O sea, en sistemas estresantes, por ejemplo, en casa, ¿no? O sea, no es lo mismo pasar tiempo, no sé, pensando en una familia de 6 integrantes, 5 integrantes, ¿no? No es lo mismo que vayan al trabajo, que regresen, que vayan a la escuela, ¿no? O sea, que haya como todo este movimiento. Entonces, el aislamiento en general, digo, no yéndonos como, tampoco es como tan martirizante el asunto, pero sí incluso se ha utilizado como método de tortura, ¿no? En algunos casos. Y a lo mejor no estamos totalmente encerrados, sino quisiera justo como, obviamente, comparar la situación, desde luego que no es, pero sí el aislamiento de mis grupos sociales, de mis hábitos, de lo que yo disfruto, ¿no? Puede llegar a estresarme, ¿no? Ese es un punto. Y la otra es la forma en la que ya la violencia trabajaba en las familias, ¿no? O sea, en donde si había una violencia de género ya marcada, simplemente se va a fomentar más, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, puede haber mujeres, ¿no? Que sientan esta necesidad de que la casa se tiene que escombrar por completo y que no pueda haber una cosa tirada, ¿no? Porque entonces tengo que terminarla para después tal vez darme tiempo de hacer otra cosa, ¿no? O estos niños y estas niñas, ¿no? Que están viviendo el encierro, ¿no? Y que se están estresando, que están siendo incluso más demandantes con sus papás en tiempos porque físicamente están ahí, ¿no? Pero el papá está trabajando o la mamá está trabajando o ambos están trabajando y entonces el niño es como de, o sea, mis papás sí están o no están, ¿no? O sea, es como esta cuestión incapacitante de decir, o sea, lo tengo pero no está disponible para mí, ¿no? Entonces, todos estos factores estresantes son importantes, ¿no? Y mencionar en específico la cuestión de género, pues bueno, o sea, sabemos que la violencia de género tiene sus características, ¿no? Y en estas características, en donde las mujeres tienen menos recursos tal vez para hacer visible su violencia, ¿no? Son poseedoras tienen menos poder en la familia, ¿no? O tienen un poder adquisitivo inferior, o no lo tienen ni siquiera, ¿no? O sea, no está monetizado su esfuerzo en casa, ¿no? Es complicado que vean como una posibilidad en este momento trabajar algo de esa violencia, ¿no? Porque habrá tal vez asistencia telefónica por parte de la UNAM, por parte de asociaciones civiles, ¿no? Feministas, por parte de algunas cosas del gobierno también, pero ¿qué pasa si mi agresor está ahí enfrente de mí, ¿no? O sea, ¿y qué pasa que yo no voy a poder levantar el teléfono y decir, me está viendo mi papá y me está golpeando, ¿no? O sea, es bastante complicada la situación, ¿no? Y para los grupos, ¿no? Por ejemplo, que asistían, que apoyaban a mujeres en estas condiciones, pues la misma situación, porque ahorita por el aislamiento no se puede intervenir físicamente, ¿no? Directamente. Así es.
vamos a ir a pausa 2 minutitos y mientras pueden seguir dejando sus preguntas para que Nancy nos conteste. Aprovechen que la tenemos aquí para que nos atienda todas nuestras dudas que tenemos sobre la cuarentena. No se vayan, no nos tardamos nada, 2 o 3 minutitos mientras vayan escribiendo sus preguntas. Ahorita regresamos. Listo, ya regresamos, no nos tardamos nada, ¿ven? Les dije que esto era rapidísimo. Es que con esto de la tecnología, bueno, se nos presentan ciertos problemillas, pero ya producción los ha resuelto, los ha resuelto y listo. Sí se dejaron venir con sus preguntas en estos 3 minutos, entonces vamos a dar un espacio a las preguntas. Nos pregunta Alberto Acosta, está buena esta pregunta. ¿Es correcto que uno se refugie en el alcohol, el sexo, la pornografía o la comida para escapar del encierro? Ok, pues bueno, la cuestión en general, digo, con las conductas que nos producen placer, ¿no? Como es la comida, naturalmente, ¿no? Como es el sexo, ¿no? El disfrute sexual que puedes tener con la pornografía, ¿no? La forma en la que te erotices, ¿no? O sea, tiene que ver obviamente con buscar ciertas zonas de placer, ¿no? Porque hay otras zonas que tienen mucho displacer, o sea, que es como de, estoy tan incómodo o tan incómoda en esta situación que busco algo que me dé como estos reforzadores, ¿no? De la vida.
Entonces, más allá de que esté bien o que esté mal, digo, aquí no, o al menos desde mi punto de vista, no es como tal ver cosas malas o buenas, ¿no? Calificarlas de esa forma, ¿no? Como agarrarlas y meterlas en una caja y decir esto está bien, esto está mal, ¿no? Sino vuelvo a la parte funcional, ¿no? ¿Qué es lo que te va bien a ti, ¿no? Y mientras tú no estés haciendo daño, mientras tú no estés lastimándote o transgrediendo tus propios límites, violentándote, ¿no? O sea, saber hasta dónde está esa conducta, ¿no? O sea, si yo estoy bebiendo hasta desmayarme todos los días, pues bueno, ya estamos hablando de una cuestión alcohólica importante, ¿no? Si a lo mejor yo estoy, no sé, llevo 10 horas jugando videojuegos y se me olvidó comer, ¿no? O si yo estoy viendo pornografía y se me olvidó que me tenía que conectar a la reunión en vivo, ¿no? Ya está interfiriendo una con mis actividades, ¿no? A nivel funcional, y la otra es también de qué manera lo estoy haciendo, ¿no? O sea, si lo estoy haciendo desde un punto consciente o ya es una compulsión, ¿no? Y la compulsión es como esta falta de conciencia y la repetición de las cosas nada más porque llenan, ¿no? Entonces, creo que es, pues obviamente analizar como esa parte ya más tú personalmente o acudir con un especialista, ¿no? Y ver qué contigo en esas actividades, ¿no? Ok, entonces podemos decir que mientras no afecte o hasta que no afecte tus otras actividades que también son primordiales, entonces está bien como recurrir a este tipo de hábitos. Creo que es que justo esas dos palabras, al menos yo las intento borrar, ¿no? O sea, bien o mal, o sea, no podría yo decirlo, ¿no? Y hasta donde afecte, ahí, bueno, tal vez no tiene que ver exactamente con el tema, pero me gustaría mencionar algo. Muchas veces confundimos el límite con el ya no el soportar o hasta dónde soporto la situación. Esto no necesariamente es así, ¿no? O sea, cuando pensemos una cosa muy común, ¿cuántos tacos te comes, no? Y entonces es como, pues yo aguanto 15, yo aguanto 10, yo aguanto 20, ¿no? O sea, ese no es tu límite necesariamente. O sea, puede ser tu límite porque con eso te sientes satisfecha y está bien para ti, excelente, ¿no? Pero si es como ese punto en donde ya no aguantas y es así de, ay, no, ya estoy respirando raro, ¿no? Esto ya no es un límite, tu límite quedó mucho atrás, ¿no? O sea, claro, antes de que te llegaras a violentar. Entonces, más que esté bien o esté mal, pues es justo como este análisis propio de decir, bueno, qué me va bien y qué me va mal para mí y hasta dónde, ¿no? O hasta qué punto me gusta a mí. Claro, sí, eso de los tacos, la verdad sí me identifico porque yo ya sé que a veces la grasa me cae muy mal o la salsa y ahí voy, ¿no? Ahí por mi 15 y ya en la noche, bueno, ya no puedes ni dormir, ¿no? Decía un amigo, duele al entrar, duele al salir. Entonces, es importante identificar hasta qué punto ya te estás ocasionando un mal, ¿no? Más allá de que sea algo que te genere placer, como son los tacos o erotizarte o jugar videojuegos. Así es. Vamos con la otra pregunta, es de Ricardo Gómez. ¿Cómo superar el estrés que se ha juntado a consecuencia de la cuarentena y la presión que se ha generado por el trabajo en casa? Esa es una excelente pregunta también para las empresas, ¿sabes? Porque en este aspecto, bueno, voy a empezar por la primera que era cómo superar el estrés, ¿no? Que se ha dado por este trabajo en casa. Había un artículo que ahorita no recuerdo quién lo publicó, pero que hablaba justo como de esta cuestión de estar como hiperconectados con el celular, ¿no? Entonces, de repente, al menos, bueno, no sé, una amiga, ¿no? Que está en otro país europeo, me comentaba que las cuestiones del trabajo desde casa es como justo en horarios, en tareas que se van asignando, ¿no? O sea, en esta parte de que ya es muy, muy común, ¿no? En realidad, incluso por una gripa alguna vez creo que la mandaron a casa, ¿no? 5 días, y entonces ella trabajó desde casa
pero era como con mucha naturalidad, ¿no? O sea, primero el impacto de que por una gripa te mandaran a casa cuando aquí en México jamás lo hicieron, ¿no? Y en segundo punto, cuando esto era como muy natural, ¿no? Pero de repente, en esta parte de o sea, de qué tan satisfactorio es el trabajo, creo que es un reto demostrar que el trabajo desde casa es eficaz, ¿no? Saber que no necesitas desplazarte en la Ciudad de México al menos, ¿no? En el metro, el tren ligero, o sea, hay gente que toma diferentes transportes para llegar a una oficina y hacer algo que tal vez en situaciones más óptimas pueda hacer en casa, ¿no? Pero estamos hablando de una condición en donde no hay un aislamiento en general, ¿no? Entonces tal vez yo estoy haciendo trabajo desde casa, pero no estoy con mi abuelita, con mi mamá, con mi primo aquí en casa, ¿no? Son diferentes las condiciones. Entonces, creo que hay mucho ahí que trabajar a nivel de las empresas, ¿no? Y creo que a nivel individual, ¿no? Y particular es otra vez la autorregulación, ¿no? O sea, aprender tal vez, de repente lamento la cuestión también de la explotación laboral, ¿no? Porque es frecuente, en donde no me importa si tú saliste a las 7, yo te marco a las 9, ¿no? Y te solicito que me des un reporte, ¿no? Entonces, lamentablemente eso vino también a exponer condiciones laborales desfavorables, ¿no? Entonces, esa cuestión del nivel de estrés, teóricamente tendrían ya las empresas desde el año pasado tener una capacitación justo para ¿no? Para esa cuestión de manejar el estrés en sus empleados, pero bueno, a veces no sucede como debería. Y en esta parte de a nivel desde casa, ¿no? Establecerte horarios, ¿no? Tener como esta higiene de, bueno, ya terminó mi horario, ¿no? Y tal vez me puedo desconectar del celular, ¿no? Y aunque yo diga, no voy a contestar, pero estoy viendo mi celular en todos los momentos, ¿no? O sea, esta sobreatención, ¿no? Esta alarma constante o de las 24 horas puede ser muy desgastante. Entonces, establecernos horarios, técnicas de respiración, ¿no? O sea, hay muchas técnicas de respiración que podemos buscar en internet, ¿no? Si no tenemos acceso a asistir a una terapia, ¿no? En línea. También tenemos el ejercicio, ¿no? Que puede hacerse desde casa, en el espacio donde estamos. Y sobre todo identificar qué herramientas a mí me funcionan para canalizar mi estrés, ¿no? O sea, una señora alguna vez me decía, ¿no? A mí me funciona mucho romper periódico, ¿no? Y de repente se compraba sus periódicos y cuando se enojaba, cuando se estresaba, iba, sacaba sus periódicos y se ponía a romper las hojas, ¿no? Entonces, es una forma funcional de canalizar esa tensión, ¿no? O sea, pues yo creo que cada uno y cada una tendrá sus herramientas. La respiración yo creo que es de las máster, ¿no? En este asunto, porque el hecho de que tú trabajes tu respiración, ¿no? Implica que también estés al pendiente de en qué momento te estresas, porque normalmente la gente detecta que ya está estresado ya cuando tiene las bolas aquí de estrés, ¿no? La espalda, o que se levanta de la silla de trabajo y ya tiene acá un jalón horrible en la espalda, ¿no? Hasta ahí, ¿no? O una colitis, en ese momento detecta que está estresado, pero no ve el punto que le llevó a esa parte. Hay una forma en la que yo al menos asocio como, bueno, te recomiendo mucho, y es que hagas respiraciones profundas durante todo el día. Uh-huh. Tal vez no voy a tener tiempo, o tal vez porque tengo, no sé, los chicos en la escuela, ¿no? O sea, de repente esta parte también de estar en la escuela está en la casa, el trabajo está en la casa y todo está en la casa. Tal vez no voy a poder tener un tiempo exclusivo para relajarme, pero lo que sí puedo hacer es tomar las respiraciones profundas como una forma de vivir, ¿no? Y yo a veces les digo, bueno, asócienlo con algo, ¿no? O sea, si tienen una pulsera, un anillo, o identifiquen un color, y cada vez que vean ese color en su cotidianidad, ¿no? Respiren profundo. Entonces, yo de repente a lo mejor estoy acomodando mi cama y veo el color verde y... ¿no? O sea, no me quita ni siquiera 10 segundos, ¿no? Y ya hice una respiración. El cortar, el romper esos ciclos tan fuertes de estrés, ¿no? Una persona me decía, es como evitar la bola de nieve, ¿no? O sea, que se siga haciendo más y más y más y más grande, y respiras profundo, y tal vez se va a volver a iniciar esa bolita de nieve, ¿no?
pero esperemos que en otro momento, nuevamente, tú rompas, ¿no? La respiración, con la respiración, ese estado de estrés, ¿no? Que va aumentándose y que va sumando. Ok, muy bien, me parece muy buena esa recomendación de la respiración, sobre todo porque sí hay muchísimas técnicas en internet, ¿no? Que respiras 5 segundos y lo sacas y así, pero creo que esa es muy buena de fijarte un color o un anillo o un objeto que sea como común o más común que veas, y entonces eso ya lo asocias y respiras para justo romper, eso me parece muy bien. Entonces ahí está contestada tu pregunta, Ricardo. Miriam Membrillo Said pregunta, ¿con el aislamiento también se abren las posibilidades de reencontrarse con uno mismo? Me gusta esa pregunta. Claro, digo, si ya nos ponemos existenciales, ¿no? Lo cual creo, al menos creo yo que está genial, ¿no? Esa cuestión. Pues podemos ver esta parte de pasar tiempo conmigo misma, ¿no? Conmigo mismo. Y entonces darme cuenta durante todo el ajetreo de mi vida cotidiana antes de esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaba conmigo? Uh-huh. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto sé lo que me molesta? ¿Sé lo que me incomoda? ¿Sé lo que me hace feliz? ¿No? ¿Hacia dónde estoy encaminando, digamos, mi vida? ¿No? A lo mejor puede ser como más viable en personas que tengan ciertas comodidades para pasar este aislamiento, ¿no? O sea, que no estén preocupados por, híjoles, que hoy tal vez no tenga para comer, ¿no? O tal vez tengo que salir y tengo que aventarme toda la línea del metro, ¿no? De punto a punto, porque tengo que comer y entonces durante toda la estación yo voy estresándome, ¿no? Y entonces tal vez no podría resolver una situación tan personal, ¿no? O con calma o ponerme a explorarme, ¿no? Pero si tenemos esta posibilidad o si nos damos esta posibilidad, ¿no? Creo que sí puede ser un encuentro importante, ¿no? En donde podamos hacer como un reconocimiento de características, podamos hacer un reconocimiento de nuestra persona y de nuestros cambios, ¿no? O sea, ¿qué aprendizajes puedo tener de esto? Porque desde cierto punto todo puede llevar a un aprendizaje, ¿no? Entonces, conocerme y aprender de la situación, por supuesto que puede ser algo que suceda en este tiempo. Ok, muy bien. Tenemos también otra pregunta de María Elena Sánchez. ¿Cómo lidiar con el no tener contacto, abrazos, o sea, contacto físico, pienso, con familiares y amigos? Ok, bueno, justo seguramente esa pregunta, muchas personas, o sea, podrán como necesitar este contacto, ¿no? Esta cuestión física y se identificarán con la pregunta. Habemos muchas personas que somos muy corporales, ¿no? Como mucho de abrazar, de tocar, de sentir, ¿no? Y es una necesidad importante ya identificar a nuestras personas, ¿no? Habrá gente que no lo tenga, ¿no? O sea, habrá gente que la distancia social le favorece y dice, perfecto, ¿no? O sea, qué bueno que suceda así, porque pues yo no quiero ni saludar de beso, no me gustan los abrazos, o no me gusta el contacto con desconocidos, o sea, es como desde ese punto, ¿no? Creo que ese impacto, ¿no? Pues al menos momentáneamente, ¿no? Es tratar de buscar otras opciones, ¿no? O sea, de qué otra forma me puedo conectar o me puedo relacionar con esa persona si no va a ser abrazándola, ¿no? O sea, podría ser también un área de oportunidad, ¿no? Donde yo pueda aprender a relacionarme con esas personas de una manera diferente, ¿no? Tal vez escribirles, tal vez verbalizar más, tal vez exponer lo que yo siento, ¿no? Tal vez cocinarles, o sea, el contacto físico no se va a sustituir, ¿no? Pero sí hay otras formas también de expresarnos, ¿no? O sea, saber que tenemos posibilidades es importante. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo ayudar a amigos que se sienten muy solos en esta cuarentena? Bueno, desde luego que la parte de la soledad puede ser muy particular, ¿no? O sea, habrá gente en donde diga,
me siento solo porque vivo solo en mi departamento, ¿no? O habrá gente que diga, me siento solo porque estoy con mucha gente, con mi familia de origen, pero ya no me identifico con esa familia de origen, ¿sabes? O sea, y esto, por ejemplo, puede estar pasando mucho en las generaciones como donde yo empiezo a tener mi dinero, a tener mi trabajo, a desarrollarme, a conocer a otras personas. Y en estos tiempos tal vez yo estaría en una fiesta, en un viaje con amigos, ¿no? En un diplomado, descubriendo cosas nuevas. Y resulta que estoy aquí con mi familia de origen con la que vivo, pero tal vez no me desarrollo igual, ¿no? Entonces, este concepto de soledad, pues empezando por saber en qué sentido se siente solo, ¿no? O sea, si tal vez es una soledad de no sentir redes de apoyo, ¿no? De sentir que si algo le pasara, nadie va a estar al pendiente, ¿no? Saber si es una soledad de que no platica sus emociones con alguien más, saber si es una soledad de que no puede compartir sus hobbies con alguien que entienda lo mismo o que comparta estos gustos, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene esa soledad? Y en la medida de lo posible acompañarle, ¿no? O sea, si se le quiere ayudar, apoyar, es acompañarle, ¿no? O sea, hablar de las emociones, bueno, pues te puedo escuchar, ¿no? Puedo ser o no muy hábil, pero puedo intentarlo junto contigo, ¿no? O sea, o puedo hacerte saber que aquí estoy, ¿no? O sea, si es por redes de apoyo, entonces es como, pues, independientemente de la distancia, quiero que sepas que aquí estoy, ¿no? Y que puedes contar conmigo, aunque sea con un mensajito o con algo, ¿no? Pero aquí estoy. Ok, fíjate que esto me recuerda a un artículo que estaba leyendo donde un psiquiatra decía que hablar con uno mismo, o sea, que está bien, pero que muchos no lo hacen. Yo la verdad sí, siempre estoy hablando sola, hasta mi mamá se ríe, pero que muchos no lo hacen por temor a pensar, pues es que ya estoy loco, o sea, ya estoy hablando yo hasta con las plantas, ya me volví loco. O sea, ¿qué tan positivo es hablar con uno mismo? Justo para claro. no sentirse solos. Mira, vuelvo a la cuestión autorregulada, ¿no? O sea, pensemos, vamos a poner un ejemplo, tal vez no es lo mismo, pero tiene bastante relación, y es esta idea de los amigos imaginarios, que son pues algo que se escucha o se ve frecuente en los niños y en las niñas, ¿no? Y entonces esta niña llega de la escuela y dice, Karen hoy no fue a la escuela, ¿no? Ah, ok, ¿no? Y entonces llega otro día, ay, Karen es muy graciosa, ¿no? Ah, muy bien. Y entonces un día que yo tengo junta, voy con mi hija y entonces le digo, le pregunto a la maestra, ¿no? ¿Quién es Karen? ¿No? O sea, porque Mariana habla mucho de Karen, entonces quiero saber quién es Karen. Y entonces me dice, pues no hay ninguna Karen, ¿no? Y en un primer momento, ¿qué hace? La gente se asusta, ¿no? Así como, o sea, ¿qué está pasando con mi hija? ¿No? Está enloqueciendo. En otros, en óptimas situaciones, ¿no? Pues lo ven como curioso y así como de, bueno, ¿qué está pasando, no? O identifican como tal que es un amigo imaginario porque alguien de la familia o yo misma o yo mismo ya había tenido un amigo imaginario, ¿no? Y entonces esta es una compensación, es una regulación del niño, ¿no? Del infante, en donde estas partes que yo necesito ver afuera o que yo necesito expresar, las puedo canalizar por medio de Ana, Karen, Juan, Pedro, Mariana, ¿no? Y entonces es una forma autorregulatoria. Hablar con nosotros mismos, puede ser para empezar divertido, ¿no? Como bien dices. Porque estás en estos soliloquios de, ay, si harías eso de verdad, no, ¿cómo crees, no? Y creo que es muy funcional porque te permite identificar las ambivalencias, que es algo que en realidad creo yo que es muy poco trabajado en las personas. Las ambivalencias son estas emociones, ¿no? Estas emociones ambivalentes en donde yo puedo estar muy contenta por un lado, pero también angustiada por exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, siento que hay como dos Nancys, ¿no? Habitándome, una súper emocionada y la otra súper estresada, ¿no? O sea, entonces, escuchar esas dos voces para mí puede ser de beneficio, ¿no? Puede ser autorregulatorio el asunto. Ok,
Muy bien, y justo esta parte que tocas de los niños me lleva a otra pregunta que también tengo muchas ganas de que nos la compartas. Para los niños, niñas y adolescentes que tenemos en casa ahorita, que todo el tiempo están en casa, que también para ellos pues puede llegar a ser un poco aburrido, ¿no? El hecho de no ver a sus amiguitos en el caso, no sé, del kinder, que están más acostumbrados a jugar, a convivir con sus maestras. La cuarentena ha sido un cambio brusco y masivo, quiero pensar, para todos ellos. ¿Cómo trabajas este confinamiento con ellos? ¿Cómo abordas el tema con ellos? Pues creo que una parte el primer apoyo que ahorita están teniendo esos niños son los cuidadores, ¿no? O sea, cuidadores, criadores, ¿no? O sea, puede ser el papá, la mamá, el abuelo, el tío, ¿no? El hermano mayor. En donde este apoyo, ¿no? que podemos comenzar a dar es como desde la sensibilización, ¿no? Algo con lo que yo me gustaría compartir, ¿no? Y antier me parece, vi esa publicación. Una licenciada en educación compartía esta generación que termina el kinder, ¿no? El preescolar, inició con un temblor, ¿no? Con un terremoto y se va con una pandemia, ¿no? Entonces, porque justo cuando ellos iniciaban, pues fue en septiembre, ¿no? Y ellos tenían un mes de iniciar, ¿no? Clases. Y en este momento, pues a partir de marzo, ¿no? Dejan de ir a la escuela y les dicen que es por una pandemia, ¿no? Entonces, imaginemos los eventos históricos que están presenciando esos niños y esas niñas, ¿no? Hablando específicamente de ese grupo, ¿no? Si a esto le sumas, ¿no? Que en general se dice que son población con menor riesgo, ¿no? También de repente esta cuestión como de, bueno, pero si yo no me voy a infectar, ¿por qué no puedo salir a correr, ¿no? ¿Por qué no puedo salir con mis vecinos? ¿Por qué no podemos ir al parque, ¿no? Y de repente es como de, bueno, pero pensemos en tu abuelito que vive con nosotros y que sí es una población de riesgo, ¿no? Entonces, esta situación de trabajo en equipo, esta cuestión, bueno, a la parte de la falta de certeza, ¿no? De no saber qué está sucediendo. El temblor era como, ok, bueno, se movió todo, se rompió esta parte de la escuela, están construyendo mi salón de nuevo, ¿no? O sea, como que todo es más tangible, más de esta manera, ¿no? Y esta pandemia es como, ¿dónde está, no? O sea, en este pensamiento justo, ¿no? De los niños y las niñas, pues es que yo lo quiero ver, ¿no? O sea, a ver, enséñame el virus, ¿no? O sea, y desde esta ingenuidad y desde esta inocencia, ¿no? Entonces, creo que sensibilizar a esos niños desde casa, desde la parte empática, ¿no? Vuelva a la flexibilidad, ¿no? O sea, flexibilizarnos ante sus necesidades. Antes, tal vez, pensemos todo lo que las maestras y maestros, ¿no? Hacían por esos niños y esas niñas, ahora lo están haciendo papás, ¿no? O sea, con el apoyo de esos profesores, de esas profesoras, pero a distancia. A nivel presencial, la contención va desde acá, ¿no? Desde la casa. Entonces, sí es importante ver sus necesidades, ¿no? Identificar sus temores, hablar de las emociones, ¿no? O sea, creo que es básico hablar de las emociones porque justo como parecido como en el estrés, ¿no? O sea, no te das cuenta de que está hasta que ya duele o hasta que ya incomoda o hasta que ya transgrede algo, ¿no? Entonces, pues hablar de cómo nos sentimos, ¿no? En casa. Y no necesariamente yo tengo que estar muy tranquila y muy relajada para preguntarle al otro cómo está, ¿no? También podemos acompañarnos en el temor, ¿no? En la angustia, en la desesperanza, ¿no? Y compartir ese espacio, ¿no? Y de esa forma también se contiene. Entonces, creo que con el nivel de energía que tienen, ¿no? Adolescentes, niños, niñas que quieren salir y jugar y hacer, ¿no? Y a la vez es como quédate en casa, pues desde luego que va a marcar muchas cosas en ellos y en ellas. Claro, y justo como va a marcar es muy importante cómo manejas esto, pues este tema, ¿no? Con ellos y esta situación de estar en casa. Y creo que
justo lo que mencionabas de las maestras que ahorita están también haciendo su labor, la verdad admirable, porque como pueden y como Dios les está dando a entender, se están adaptando a usar estas nuevas tecnologías para darles clases, para controlar no a un grupo, pero pues sí es un grupo virtual ahora. Entonces creo que también sirve mucho para que los papás se den cuenta que no está fácil tener el control de un grupo, que muchas veces van y dejan a sus hijos y les dejan la educación a los maestros, cuando es totalmente lo contrario. Mi mamá, que es educadora de preescolar, dice es que el maestro complementa la educación, pero los encargados son los papás. Entonces creo que ahorita sí va a generar mucha empatía de ponerse en el lugar de los maestros y maestras y decir, no, pues sí está difícil tener a un grupo de niños todo el día, en ese caso en un salón, pues ahora yo los tengo en mi casa, ¿no? Claro. Tenemos otra pregunta, dos preguntas que se refieren a lo mismo. Después de todo este tiempo de estar encerrados, ¿es normal sentir miedo o temor de regresar a la nueva normalidad? Sobre todo por el ambiente tan inseguro que se percibe en la calle, o porque pues ya me acostumbré a trabajar desde casa y no quiero volver. Claro. Voy a volver a mencionar esta cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Es un aprendizaje que creo que va a estar muy presente. Espero que durante más tiempo del que yo esperaría, o sea, que sea consciente y que nos lleve a tomar acción en cosas, ¿no? Como gente que a lo mejor daban un curso de tanatología en su empresa y decía, ay no, o sea, eso de que vayas y que veas cómo va a pasar cuando haya un muerto en tu casa, o sea, no me interesa, ¿no? O sea, como en esta parte del desinterés, ¿no? En donde la tanatología ni siquiera se refiere exclusivamente a una muerte física, biológica, ¿no? O sea, es una cuestión de duelos, de pérdidas significativas, ¿no? Entonces, en este tiempo estamos teniendo pérdidas importantes, estamos teniendo cambios importantes, estamos haciendo consciente la vulnerabilidad, ¿no? Y dándonos cuenta que el mundo no deja de girar. Es decir, sigue habiendo violencia, sigue habiendo asaltos, sigue habiendo situaciones médicas que antes ya existían, ¿no? O sea, diagnósticos de cáncer, de VIH, ¿no? O sea, todos esos diagnósticos siguen estando, sigue habiendo esos tratamientos, ¿no? Y con ese mismo ritmo de vida, ¿no? Se suma esta situación. Entonces, esta vulnerabilidad pues sí me lleva a saber como qué tan lista o qué tan listo estoy para salir al mundo nuevamente, ¿no? Y yo lo digo, y yo lo veo en un ejemplo físico, como cuando alguien tiene una fractura y usa un yeso, ¿no? No sé si has conocido a alguien o te ha sucedido, pero cuando les quitan el yeso tienen una hipersensibilidad, ¿no? Y entonces como que sienten que algo le puede pasar a ese pie, ¿no? Que se rompieron o que se lastimaron. ¿Y qué tal si me sucede? Y cuido todo el tiempo, ¿no? Y siento que ya no tengo el mismo tono muscular, o me duele, o siento que se vuelve a romper. Entonces, esta vulnerabilidad es algo que va a estar presente. Y el miedo, creo que mucho tiene que ver a lo desconocido, ¿no? Vuelvo a la certeza, ¿no? A que no tenemos la certeza de qué manera vamos a regresar, ¿no? En qué condiciones y cómo es que podemos identificar que ya está todo bien para regresar, ¿no? Entonces, el miedo, desde luego, que es algo que sucede. Una parte importante de las emociones es saber que todas son bienvenidas, ¿no? Es importante aprender a recibir esas emociones, ¿no? En una plática que hacía el doctor Fernando Ortiz La Chica, él decía, o sea, tenemos miedo, tenemos tristeza, tenemos felicidad, tenemos muchas emociones, ¿no? Y todas podemos recibirlas, podemos transitarlas y podemos dejarlas ir, ¿no? Entonces, en este miedo, el miedo nos ayuda a cuidarnos, ¿no? A prevenir, a decir, ok, bueno, tal vez este vidrio que está atravesado aquí es peligroso, voy a ir como con todavía más atención, ¿no? Pero que ese miedo sea adaptativo, ¿no? Que no sea un miedo angustiante, aprensivo, que digan, no, ya no quiero salir, o ya no voy a volver a tocar el tubo del metro jamás, ¿no? A lo mejor en mis condiciones tengo que viajar en metro y tengo que afrontar ese nuevo cambio, ¿no? Entonces, tendrá que, en la medida de lo posible, hacer que ese miedo sea adaptativo. Y si siento que no tengo ciertas habilidades para afrontar eso, bueno, pedir ayuda, ¿no? Para
nuevo adaptarme, ¿no? A esta nueva realidad. Ok, muy bien. También tenemos otra pregunta sobre... hablando de los niños, al inicio pregunta Ed Moreno, al inicio era divertido estar todos en el mismo lugar, pero a medida que pasa el encierro, te podría decir que ya no nos aguantamos. ¿Qué podemos hacer? Creo que con esto se van a sentir identificadas muchas personas. Sí. Yo recuerdo que una vez vi un meme, voy a citar un meme, en donde decía, ¿no? Bueno, esta nueva temporada del aislamiento, ¿no? De la cuarentena, quiero saber si se puede cambiar de elenco, ¿no? Y de escenario, sí. ¿no? O algo así. Entonces es como, pues sí decir como, ay, qué bonito que mi mamá está aquí y que cocina y que, ¿no? Pero de repente este acto novedoso empieza a ser como, ay, ¿no? Qué bonito que mi mamá está aquí todo el tiempo, ¿no? Y qué bonito que mis hijos no se despiertan temprano para irlos a, ¿no? Pero una es el acto obviamente de la novedad, ¿no? Que es, la novedad es como entusiasta, ¿no? Hasta cierto punto. Y por otro lado también creo que es las limitadas formas a lo mejor que podemos tener en escenarios, ¿no? O sea, puedo estar con mi familia más tiempo, pero mándenme a la playa, ¿no? o sí, pero quiero al menos una casa de descanso con alberca, ¿no? O quiero irme a pasear a algún lado, ¿no? O sea, es el lugar y son las interacciones, ¿no? Entonces, sé que puede ser tedioso, puede ser hartante, puede haber mucho más conflictos, o sea, algo que está sucediendo muy, muy común es esta cuestión de las parejas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con estas crisis en las relaciones de pareja en donde, pues, en esta idea del amor, ¿no? Es como, wow, ¿no? Mi pareja y ahora estamos juntos y nos podemos desvelar y despertamos juntos todos los días, entonces ya no es que él se pare y se vaya al trabajo temprano y luego yo, ¿no? O sea, desayunamos, nos sentamos, pero llega un punto en donde ya es como si ya no cupiera en mi casa, ¿no? Y de repente es como, ay, es que ya quiero que se vaya, ¿no? O sea, ya quiero un momento sola, ¿no? Un momento solo. Entonces, establezcan, ¿no? En este ejercicio de fusión-separación, ¿no? En donde me fusiono cuando estoy interaccionando con el otro, cuando me pongo a jugar un juego de mesa, cuando me siento a ver una película, cuando me acuesto a chapotear ahí un rato, cuando me pongo con los juguetes de mis hijos, ¿no? O sea, estoy en esta parte de fusionarme con eso, pero también aprender a separarme, ¿no? Aprender en la medida de lo posible, así sea mi cuarto, así sea, déjenme la cocina para mí solita durante 2 horas, ¿no? O sea, el baño, ¿no? O sea, aunque sea, déjenme, voy a jugar con mis burbujas allá dentro del baño, o sea, algo, ¿no? Que me permita aislarme también, ¿no? Okay. Y no sentir como todo el tiempo estas miradas y estas demandas, ¿no? En donde no estoy acostumbrada a hacerla 24/7. Así es, sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un comentario de Marta Godínez. A veces los adultos nos conflictuamos más que los niños. Muy cierto e importante tomar en cuenta a los niños de preescolar. Así es. Vamos a tener que ir a otra pausa, pero pueden seguir mientras dejando sus preguntas. No nos vamos a tardar nada, va a ser rápido como la primer pausa, para que podamos continuar platicando con Nancy. Todavía tenemos algunas preguntas y temas pendientes muy interesantes que tenemos que tocar. Entonces vamos a pausa, no se vayan, regresamos en 2 minutos, cuenten hasta 30 y ya regresamos.
Listo, amigos, ya estamos de vuelta. Estas pausas pues ya es como un programa de televisión mientras, para que se vayan por un cafecito, una cervecita, un cigarrito, pero ya estamos de vuelta otra vez y tenemos una pregunta de César López. Hablando de abrazos, ¿qué opinan del surgimiento de esta nueva forma de fuck buddies llamada compañeros de abrazos, que implica asegurarse de estar como desinfectado? ¿Habría complicaciones emocionales? ¿Cómo afrontar el ligue por aburrimiento? Ok, a ver, tratemos de, trato de estructurar un poco la pregunta. Siento esta nueva forma de fuck buddies llamada compañeros de abrazos. Ajá. ¿Y qué decía de lo de los ligues por aburrimiento? Ajá, ¿cómo afrontar el ligue por aburrimiento? O sea, entiendo que es así como, pues estoy de ocioso, pues voy a mandar un pack a ver chicle y pega, ¿no? Bueno, creo que el contacto físico, o sea, a nivel, o sea, solamente del tacto, ¿no? Desde luego que está teniendo cambios importantes, ¿no? Pero también estamos hablando de los contactos, por ejemplo, en esta forma de cómo me relaciono con el otro, ¿no? Incluso cómo ligo con el otro, ¿no? O sea, si no puedo llegar y ponerme a bailar con él, ¿no? Tan cerca, ¿no? Y tengo que tener una distancia, ¿no? La presencia física tiene muchos... tiene un impacto importante, ¿no? En cada persona. Entonces, esta cuestión como de cómo manejo mi persona ahora, ¿no? O sea, qué tanto puedo tener este contacto con ciertas medidas, ¿no? Si me pongo un equipo, ¿no? Como para entrar a cirugía, ¿no? Y entonces voy a visitar a mis abuelos porque los extraño mucho, o salgo con una chica con la que me estoy mensajeando, ¿no? O sea, la forma en la que nos conectamos y nos relacionamos va a tener también muchos cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, algo de lo que platicaba con una persona, decía, esta parte del sexo casual, ¿qué onda? ¿No? O sea, si a lo mejor yo estoy en una fiesta y pues estoy con una persona, me interesa, entonces acordamos un encuentro sexual, ¿no? Pero resulta que ahora los besos o el hablarnos cerca ya es un riesgo, ¿no? Entonces es como de, ¿qué va a pasar, no? O sea, me voy a quedar soltera por el resto de mi vida, ¿no? Los que tuvieron pareja estable y viven con esta persona, con esta pareja, antes de la cuarentena ya, ¿no? O sea, ya tuvieron como ese punto de victoria, y todos los solteros ya fuimos, ¿no? O sea, como que ya no hay forma. Creo que volvemos a esta parte de evaluar los riesgos, ¿no? Y pensemos, vamos a los riesgos de una cuestión de transmisión sexual, ¿no? O sea, también existe un riesgo, también estaba ahí, ¿no? Pero se minimizaba como en esta parte de, bueno, pero no implica que con un beso va a pasar algo, ¿no? O no implica que con un abrazo, o que con un faje en mi carro, ¿no? O sea, entonces, esta forma de incluso qué elementos tengo para ligar, ¿no? Para seducir, para estar enrolándome con una persona, ¿no? A veces ya son más o verbales, ¿no? De mensajito, o de fotos, ¿no? Como decías, ¿no? Como en este juego de seducción, ¿no? Que es muy reforzante, ¿no? Y los ligues por cuarentena se están dando justo por este factor de que hacían una pregunta como de por qué, si era bueno comer, ¿no? Ver pornografía y demás. O sea, también el cortejo, ¿no? Esta seducción es una cuestión muy reforzante, ¿no? Es placentero como este juego, este coqueteo. Entonces, pues es frecuente que yo lo pueda hacer, ¿no? Con más personas, porque me es reforzante en este contexto poco satisfactorio, ¿no? Entonces, pues no sé qué pueda suceder con esos ligues, como él dice, ¿no? Solamente lo sabremos cuando suceda, ¿no? O sea, ¿qué pasará? No sé, tal vez gente que se ligó en cuarentena va a terminar enamoradísima y casada, tal vez van a terminar muchas relaciones, como creo que está sucediendo también, y tal vez vamos a encontrar nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Claro, y justo tocas un tema muy importante que yo creo que a muchos de los que nos están viendo les puede interesar,
y yo he leído bastantes notas sobre esta cosa de que se están incrementando los divorcios y las rupturas, ¿no? En las parejas. ¿Por qué? O sea, ¿qué se debe? Digo, desde la visión psicológica, o sea, esta parte de, porque hay dos escenarios, tengo pareja, esposo, novia, amante, lo que sea, haciendo mi cuarentena con esta persona, o tengo pareja, amante, novio, lo que sea, pero no estoy haciendo mi cuarentena con ella, y eso implica que no lo puedo ver, ¿no? O no lo puedo ver tan seguido, porque también influyen estos factores de, pues es que yo no sé si a lo mejor él se esté cuidando o ella se esté cuidando, pero las personas con las que ha tenido contacto esa persona no se han cuidado, o sea, a mí no me consta. Entonces, como que es esta incertidumbre de, pues sí te quiero ver, pero no sé si te has cuidado como correctamente o no sé si que las personas con las que estés estén cuidando. Entonces, ¿cómo estás manejando esto desde la psicología, esta ruptura de las parejas? Pues creo que ahora va a ser como la nueva pregunta incómoda, ¿no? Cuando nos veamos, así como, oye, Mar, quisiera ir a visitarte, pero quiero saber si en tu casa se cuidaron, ¿no? O sea, y de rigor casi, ¿no? Entonces, en esta parte de cómo de cómo están cambiando las formas de relacionarnos, otra vez, ¿no? Citándolo, es también en qué basábamos las relaciones que ya teníamos, ¿no? Si las basábamos, por ejemplo, en salir al cine, en salir al parque, en salir a la playa, ¿no? Y de repente se acaban todos esos recursos, como que lo que yo tenía de todo mi lista de en qué basaba mi relación, ahora resulta que se reduce a mensajitos durante el día, ¿no? Y es como, o sea, a menos relación, ¿no? Pues entonces mi relación empieza a ser nula o inexistente para mí, ¿no? O no la veo ya en el marco como tal, como una relación, ¿no? Y estamos hablando de una relación, pensemos, de monogamia, ¿no? Pero también tenemos muchísimas formas de relacionarnos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las relaciones poliamorosas, ¿no? En general, o las relaciones no exclusivas, ¿no? En donde yo baso mi relación en qué parte, ¿no? Por ejemplo, en que me comparto sexualmente con él y con otras personas, ¿no? Pero que emocionalmente estoy presente con él, ¿no? O qué pasa con esta cuestión del amor romántico, pensemos, ¿no? O sea, yo creo que esas preguntas, de verdad, serían como para otras cuantas sesiones, ¿no? En unos cuantos en vivos, pero es esta parte otra vez de en qué baso yo mis relaciones, ¿no? Al menos de pareja, ¿no? O de compartirme emocionalmente. Y si lo baso en la convivencia, ¿no? Pues al estar a la distancia es como, ay, ya no está, ¿no? O sea, esta presencia ausente, ¿no? En donde está, pero no está, ¿no? Y en la parte, por ejemplo, en las relaciones que viven juntos, ¿no? Juntas, ¿qué pasa con esta parte en donde me encanta tener a mi pareja, ¿no? Junto a mí, lo disfruto, la disfruto, ¿no? Pero llega un momento en donde es como de frustrante, ¿no? O sea, porque todo el tiempo esta fusión de repente es desgastante, ¿no? Y entonces ahora todo lo que yo haga depende de la otra persona, ¿no? Porque es mi compañero de cuarentena, ¿no? Mi compañero de pandemia, y entonces pues hay un desgaste, ¿no? Y también otra vez todos los antecedentes que ya venían desde antes de la pandemia, ¿no? O sea, en donde posiblemente ya había falta de comunicación, ya había desacuerdos, ya había violencia, ¿no? Y entonces solamente en este nuevo escenario se potencializa nuevamente como estos factores, ¿no? Sería importante pues justo preguntarnos a partir de dónde me relaciono afectivamente, ¿no? ¿Qué implica para mí relacionarme afectivamente? Ok, muy bien. Bueno, pues si quieren que toquemos este tema de las parejas, de las relaciones tóxicas, también sería un muy buen tema para que invitemos a Nancy nuevamente. Dejen en los comentarios, yo creo que sí sería un tema muy interesante, que suena chiste esto de, ay, tu novio tóxico, tu novia tóxica, pero que es un tema en realidad bastante serio, que no se le da la importancia que debería. Y bueno, para ya irnos despidiendo un poco, yo te quiero preguntar, tú como psicóloga, ¿consideras que después de esta cuarentena van a tener más chamba ahora ustedes, ¿no?
porque pues les van a llegar, ¿no? Me quiero imaginar los pacientes, necesito ayuda porque tengo miedo, necesito terapia porque estoy frustrado, y necesito platicar con un terapeuta porque pues sí, siento que a mí la cuarentena me rompió emocionalmente, y también sí, esta cuarentena nos va a servir a las personas como para darnos cuenta que la atención psicológica es necesaria, o sea, romper con este estereotipo de, ay, no, el que va al psicólogo es porque está loco, sino hacerlo consciente, no, pues sí, la verdad necesito ayuda, la cuarentena me sirvió, y normalizar, ¿no? Como esos memes que dicen, normalicen a las de no sé qué, pues sí, normaliza que necesitas ayuda y que la salud mental importa. Claro, pues creo que la verdad es que sí, ¿no? Y no creo que, o sea, sí van a surgir nuevos síntomas, nuevos objetivos de terapia, ¿no? O sea, motivos, ¿no? De los consultantes. Sí van a surgir nuevos, pero también van a venir los que ya estaban acumulados otra vez, ¿no? O sea, y que tuvieron como un desarrollo en este aislamiento, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y pues dentro de la cuestión negativa que estamos transitando, en términos generales, pues también hay aprendizajes o aportaciones, ¿no? Positivas. Y es justo esto que dices, ¿no? Visibilizar la necesidad de la salud mental, ¿no? O sea, si hablamos, pensemos en los servicios de salud pública, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tiene un hospital para atender al personal, a las personas que asisten, ¿no? A esa clínica? Y es escaso, ¿no? O sea, ¿cuántas clínicas hay especializadas, por ejemplo, para violencia? ¿Cuántos centros hay para apoyar a estos hombres que descubren la violencia, ¿no? De género y la quieren trabajar, ¿no? ¿Cuánta gente incluso está en estos momentos teniendo duelos, ¿no? De gente, tíos, papás, hermanos que fallecen y no pueden reunirse y hacer un ritual, ¿no? Como lo hacían regularmente, ¿no? Entonces, esta nueva forma de vida, ¿no? Pareciera, nos va a enfrentar a cosas nuevas y a cosas viejas, ¿no? A cosas rezagadas que ya estaban ahí esperando a salir, y pues sí, obviamente va a haber, espero yo que para bien, ¿no? Que se mire, que se visibilice, que se haga consciente de la necesidad y que sea accesible, ¿no? Para las personas, porque también ese es otro punto, o sea, qué tipo de personas, qué perfil tiene acceso a tener servicios de salud mental, ¿no? A una terapia, en qué zonas, ¿no? Lo que te decía de la fundación en un inicio, ¿no? O sea, gente que ni siquiera por aquí es como que hay alguien que habla de las emociones, o sea, ¿para qué es eso, no? O sea, ¿qué sentido tiene? Ni siquiera existe la necesidad, ¿no? Entonces, pues sí, creo que va a mover muchas cosas, creo que van a surgir nuevas necesidades y creo que se van a atender necesidades que estuvieron ahí, ¿no? Que esperaron, ¿no? Esto que comentas de las parejas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la violencia? Y cómo vemos víctimas, ¿no? Que a una distancia, ¿no? Puede la pareja estarle llamando y diciendo, pero no salgas, ¿no? Y donde yo te vea, ¿no? O sea, o quiero que me marques cada cierto tiempo, ¿no? Mándame tu ubicación. ¿Mande? Mándame tu ubicación. Exacto, ¿no? O sea, y fotos, o a ver, pásame a tu mamá, ¿no? O sea, quiero saber que estás ahí. Entonces, con este aislamiento, las variables que controlan, pensemos en las relaciones tóxicas, como mencionabas, ¿no? Las cuestiones de relaciones de violencia, ¿no? Pues obviamente maximizaron también esos puntos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tal vez habrá como una apertura para esto y mucho pues será que tanto se permita, ¿no? La gente acceder a este servicio como una posibilidad. Claro, me puede ayudar a mí mucho ir a hacer ejercicio o tomar un curso o leer un libro o hablar con un familiar, ¿no? Pero también saber que la terapia es un recurso más, ¿no? Y al menos tenerlo en el mapa.
Claro, y hacerlo como un hábito, ¿no? Aparte de tu rutina de salud, así como voy a hacerme el Papa Nicolau cada 6 meses o cada año, voy a tomar terapia, ¿no? No nada más, no esperar a que crezca la bola de nieve o hasta que duela, como dijiste tú. Y nada más, una última pregunta que se me había pasado leer entre los comentarios. ¿Cómo afrontar esta pérdida de un familiar ahorita que muchas personas pues están sufriendo esto a causa del COVID? Porque justo viene a romper todo pues la rutina que teníamos o la forma de hacer este duelo con los rosarios, con el sepelio, con el velorio, que ahorita no existe para una persona que fallece por COVID. Nada más te entregan el cuerpo incinerado y se acabó. No hay rezos, no hay pésame, no hay convivencia con los familiares. ¿Cómo pueden afrontar estas personas una pérdida por un familiar? Híjole, nuevamente creo que es como otro tema, pero así, digamos, como tratando de sintetizarlo, ¿no? O sea, yo te comentaba, los seres humanos estamos llenos de rituales, ¿no? O sea, y no necesariamente religiosos, ¿no? A veces son rituales de que yo antes de irme, me pongo a hacer mi respiración, ¿no? Antes de salir de casa. O mi ritual es preguntarle a mi mamá cómo está, ¿no? O las llamadas, los mensajes, algún hábito que tenga con mi pareja. Entonces, los rituales religiosos, ¿no? En general, México es población mayoritariamente católica, ¿no? Y hablas justo de estos rituales de rosarios, velarlo, ¿no? Incluso enterrar el cuerpo como tal, ¿no? Que es algo que se pide, ¿no? La incineración no es como, según tengo entendido, no es como tan viable, ¿no? O sea, es más viable lo del cuerpo. Entonces, todos estos rituales en donde yo estoy acostumbrada o acostumbrado a despedirme de mi familiar, ¿no? Pues ya no están ahí, y entonces hay una ausencia no solo de la persona, sino del método que yo tenía para despedirme de esa persona, ¿no? Entonces hay múltiples pérdidas en esta situación, ¿no? Parte de esto, por ejemplo, en las clínicas está esta cuestión de no reanimar, ¿no? Porque ya no se puede dar respiración de boca a boca, ¿no? En estas condiciones. Entonces, si yo veo que hay un paro cardíaco en una persona en la calle, ya no voy a darle, ¿no? Algo que a lo mejor yo decía, ay, bueno, puedo salvar una vida con esto. Ahora ese conocimiento pareciera inútil, ¿no? En estas condiciones. Entonces, hay pérdidas en muchos sentidos, ¿no? En la vida, por supuesto, pero también en lo que se refiere a la muerte, ¿no? A lo que para mí representaba la muerte, o cómo yo llevaba esos rituales. Entonces, creo que una forma es hacernos de nuestros propios rituales en el espacio donde estemos, ¿no? O sea, tal vez puedo escribir una carta, ¿no? Tal vez puedo simbólicamente con algo suyo, ¿no? Con una ropa o con algo, hacer un ritual para mí, ¿no? En mi intimidad, ¿no? Ya no van a estar estas redes de apoyo que tal vez van a venir a contenerme, ¿no? Mis amigos, mis familiares, ya no va a estar este ajetreo, ¿no? De tengo que resolver tal papeleo y tengo que ver dónde lo voy a enseñar, o sea, ya tampoco está este ajetreo, y entonces es pasar como directo, ¿no? A las etapas del duelo. Y en las etapas del duelo, bueno, ya vienen como toda una serie de situaciones, ¿no? Desde la negación, desde el enojo, la cuestión frustrante que implica todo esto, ¿no? La aceptación a ratos y a ratos no, ¿no? Entonces, creo que en este sentido lo importante es hacernos de nuestros propios rituales, ¿no? De nuestras propias despedidas, ¿no? Dentro de las condiciones, ¿no? O sea, hacer lo mejor que pueda con lo que tenga, ¿no? Entonces, esta sería mi única, digamos, recomendación a simple vista. Ok, muy bien. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas. Nos agradecen Miriam Membrillo, gracias por tratar estos asuntos. Miriam Rodríguez, felicidades, gracias nuevamente. Muchas gracias por la técnica de respiración, me va a servir mucho. Ahora que respirar es el mayor miedo que tenemos todos, dejar de respirar, ¿no? Y pues claro. Sí, pues muchísimas gracias, Nancy, por tu tiempo, por aceptar esta invitación al programa y traernos tu versión
¿no? Desde la psicología de este tema de la cuarentena, de la salud mental, de todos los problemas que se están desencadenando por este confinamiento. Esperemos que a todas las personas que nos están viendo les haya servido mucho, que les sea de utilidad esta información. Evidentemente hay muchos temas que se tienen que tocar y dedicar un programa entero a ellos, como lo es la pérdida de un familiar, la ruptura de las parejas, las relaciones tóxicas, que ya vamos a ir acomodando en el calendario para tratar todos estos temas y poder llevarles a ustedes la información que necesitan. Muchísimas gracias, Nancy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Espero igual, como dices, que esto pueda de alguna forma apoyar o al menos dar un poco de orientación, ¿no? a esta situación y que sepan que hablar de las emociones es algo que podemos hacer, ¿no? A veces creo que es algo a lo que le tenemos cierto temor, ¿no? Entonces, tener estos espacios creo que es de mucho beneficio y pues les agradezco muchísimo la invitación. No, de qué, muchísimas gracias, es tu espacio cuando gustes. Entonces, queda pendiente las pláticas para todos los que nos están viendo. También en la página nos pueden dejar o mandarnos un inbox sobre los temas que les gustaría que tratáramos y nosotros con gusto. Y pues muchísimas gracias, Nancy, nuevamente, y a todos los que nos están viendo, saludos y muy buen fin de semana para todos y todas. Hasta luego.